Veamos ahora cómo trabajar con tablas en Word. Una tabla nos permite mostrar una serie de datos de forma organizada en celdas, que se disponen en una estructura formada por filas y columnas. Cada celda podrá contener un texto, una imagen u otro objeto insertable de Word o incluso otras tablas anidadas. Para insertar una tabla, hemos de ir al apartado Insertar de la cinta y seleccionar el botón Tabla. Hay diversas opciones para insertar una tabla en un documento de Word. La más rápida es hacerlo mediante la cuadrícula. Aquí seleccionaremos el número de filas y columnas que va a tener nuestra tabla, hacemos clic y nos creará la tabla. El inconveniente de esta opción es que pues el número de filas y columnas está limitado a 8 filas y 10 columnas. Si quisiéramos una tabla con un tamaño superior, podríamos ir a la opción de Insertar tabla. En Insertar tabla ya podemos introducir manualmente el número de columnas y de filas que tendrá nuestra tabla. Bien, otras opciones para insertar tablas en documento Word serían dibujar la tabla, en la cual disponemos de un pincel que nos va a permitir dibujar manualmente la tabla y crear las filas y columnas que deseemos. Crear la tabla a partir de una hoja de cálculo de Excel y usar la opción tablas rápidas, donde hay una serie de tablas prediseñadas que podemos insertar en nuestro documento. Bien, una última opción para crear las tablas la tenemos cuando ya disponemos de los datos que va a contener dicha tabla en el documento y queremos sencillamente crear una tabla que contenga dichos datos. Esto lo haremos a través de la opción Insertar, Tabla, Convertir texto en tabla. Para ello lo primero que necesitamos es tener los datos que va a contener la tabla, donde cada línea de la tabla, cada fila de la tabla corresponda con una línea del documento y los datos de las diferentes celdas estén separados por algún tipo de carácter especial. Este carácter puede ser el punto y coma, el tabulador o cualquier otro carácter. Para crear la tabla seleccionamos todo el texto, vamos a tabla y le damos a convertir texto en tabla. Como podemos ver, nos ha detectado el número de columnas y de filas que hemos seleccionado y nos deja la opción de escoger el separador. Automáticamente me ha escogido punto y coma porque es el que tengo yo, pero podemos poner cualquier separador a quien está cambiándolo a otro. Le damos a aceptar y ya tendríamos la tabla. Una vez que hemos insertado una tabla, si colocamos el cursor dentro de la misma, veremos que aparecen dos nuevos apartados en la cinta. Los apartados Diseño y Disposición dentro de Herramientas de tabla. En Diseño tendremos todas las opciones que tienen que ver con la representación visual de la tabla, cómo vamos a ver nosotros la tabla. En Disposición tenemos una serie de opciones que nos van a permitir cambiar o modificar la estructura de la tabla, todo lo relativo a las columnas y filas, el tamaño, la posición y cómo se distribuye el contenido dentro de las mismas. Antes de ver estas opciones, conviene saber un poquitín cómo seleccionar los diferentes elementos de la tabla. Si queremos seleccionar un conjunto de celdas, sencillamente haciendo clic en una celda y arrastrando hasta otra celda, seleccionaremos todas las que estén encuadradas entre esas dos celdas. Si queremos seleccionar una única celda, hay que hacer clic en ella, pero no podemos hacerlo en cualquier sitio, ya que si hacemos clic dentro, sencillamente nos colocará el cursor. Si queremos seleccionar la celda, hemos de colocarnos en la parte izquierda, donde cambia la forma del cursor, aquí, ahí en el borde, hacemos clic y nos seleccionará ya la celda completa. Si queremos seleccionar una fila o una columna, al margen además de pinchar y arrastrar para seleccionar toda la fila, podríamos coger y colocando el cursor a la izquierda de dicha fila, en el margen, hacemos clic y la seleccionará la fila. O pinchando y arrastrando, unas cuantas filas. Con las columnas es similar. Cuando nos ponemos justo en lo alto de la columna, vemos que cambia la flecha del cursor para una flecha que apunta hacia abajo. Haciendo clic seleccionará la columna o haciendo clic y arrastrando nos seleccionará varias columnas. Para cambiar el número de filas o columnas que tiene una tabla, tenemos las opciones dentro del apartado de disposición donde pone filas y columnas. Aquí podremos insertar
o eliminar filas o columnas. Para insertar filas, sencillamente hemos de poner el cursor en cualquier posición dentro de una fila adyacente a la que queremos insertar, y con los botones insertar arriba o insertar debajo, pues insertaríamos la fila en la posición correspondiente, por debajo de la selección donde es el cursor o encima. De forma análoga podríamos hacerlo para insertar una columna a la izquierda o a la derecha de donde tengamos el cursor colocado. Alternativamente, otra opción para insertar filas o columnas es si nos colocamos el cursor justo encima de la línea de separación de dos filas. Nos aparecerá aquí a la izquierda un simbolito con el simbolito más. Si hacemos clic en ese símbolo, nos va a añadir una fila pues en esa posición. Con las columnas nos pasa similar. Cuando colocamos el cursor justo en el separador entre dos columnas, aparece el símbolo más, le hacemos y nos insertará ahí la columna. Para eliminar filas o columnas, tenemos el botón eliminar, donde podemos eliminar la columna donde tengamos situado el cursor o la fila donde tengamos situado el cursor. ¿Vale? Si tenemos seleccionado más de una columna, por ejemplo, y le damos a eliminar columnas, me eliminaría todas las columnas. Respecto al tamaño de las celdas, cuando insertamos una tabla en Word, les asigna un tamaño automáticamente, en el cual el ancho de las columnas está determinado por el número de columnas, ya que se reparten equitativamente en el área de impresión que tengamos en el documento, en la página, y el alto de las filas vendrá determinado por el tamaño de la fuente que va a contener. ¿Vale? Si por ejemplo el tamaño de la fuente fuera mayor, por ejemplo, pues va a darle un mayor alto de fila para contener ese texto. Nosotros manualmente también podemos modificar el tamaño de las filas y columnas. Para modificar el tamaño de una fila, colocamos el cursor entre la línea de separación de dos filas, hacemos clic y si arrastramos podemos cambiar el tamaño de esa fila, teniendo en cuenta que el tamaño mínimo va a ser aquel necesario para contener el texto que haya en esa fila. No puede ser inferior. De forma análoga, podemos modificar el tamaño de las columnas. En este caso, por defecto, el tamaño mínimo de una columna será aquel que necesite para contener el texto, la palabra más larga del texto de las celdas de la columna. Vale, de todas formas, este comportamiento se puede modificar en disposición. Si seleccionamos autoajustar ancho de columna fijo, sí que nos va a permitir ya reducir al mínimo el ancho de la columna, aunque no entren las palabras en ella. Bien, si modificamos el ancho de una columna teniendo seleccionadas varias celdas, lo que nos va a pasar es que solamente va a afectar al ancho de esas celdas. Bien, opcionalmente podemos, si necesitamos más precisión a la hora de cambiar el tamaño de las celdas, en el apartado de disposición tenemos una sección llamada tamaño de celda, donde podremos indicar manualmente tanto el ancho como el alto de las celdas. Para ello, por ejemplo, seleccionamos las celdas cuyo alto o ancho queramos indicar y, por ejemplo, vamos a ponerlo de 7 milímetros de alto. Seleccionamos aquí los valores y todas las celdas tendrán un tamaño fijo de 7 milímetros de alto. También en esta sección, si tenemos la opción de distribuir filas o columnas. Eso nos sirve cuando hemos modificado los tamaños de las filas o las columnas y queremos que automáticamente se distribuyan equitativamente, es decir, que todas las columnas o un conjunto de columnas que yo seleccione tengan el mismo ancho. Lo que puedo hacer es las selecciono todas, le doy a distribuir columnas y me va a poner todas de un ancho fijo del mismo ancho, es decir, va a repartir el ancho de las columnas en espacio disponible.
Habrá ocasiones en las que lo que necesitemos sea no modificar el tamaño de una celda, sino que una celda abarque varias filas o varias columnas. Por ejemplo, supongamos aquí que quiero que este texto, alfabeto griego, esté dentro de la propia tabla en una celda, pero una celda que abarque todas las columnas de la tabla. Bien, para ello vamos a insertar primero la fila que lo va a contener, insertar arriba. Voy a ponerla de color blanco. Vale. Como vemos, la fila que he insertado tiene 6 celdas y obviamente el texto solamente me va a tener que estar en una celda. Para convertir todas estas celdas en una única celda, lo que tengo que hacer es seleccionar todas las celdas que quiero combinar o fusionar. Me voy a disposición y le doy a combinar celdas. Lo que va a hacer en ese caso es el conjunto de celdas que tengo seleccionado, las va a convertir en una única celda. La otra opción sería dividir celdas. Dividir celdas lo que hace es una única celda, me la va a dividir en varias. Por ejemplo, selecciono una celda, le doy dividir celdas y por defecto me lo va a dividir pues en dos mitades. Es decir, si le doy, como vemos, donde antes tenía una celda, ahora tengo dos celdas. Si esto mismo lo hago teniendo seleccionadas varias, bueno, pues automáticamente la opción por defecto que me va a dejar es mantener el número de filas y duplicar el número de columnas, pero yo podría modificarlo. Vale, por ejemplo, vamos a poner 6 columnas y 3 filas. Vale, entonces me ha pasado esa celda de 2×3 a 6×3. Hasta ahora hemos visto cómo cambiar la disposición de las celdas dentro de la tabla, entre las filas y las columnas dentro de la tabla. Sin embargo, también podemos determinar cómo se van a ubicar los datos dentro de cada una de las celdas. Por defecto, en Word, los datos siempre van a estar alineados en la parte superior izquierda de cada una de las celdas. Es decir, a medida que escribimos, si la celda es muy alta, pues el texto va a empezar a escribir a la izquierda y va a estar en la parte superior. Eso lo podemos cambiar, ese comportamiento lo podemos cambiar en disposición, en el apartado que pone alineación. Aquí tengo los 9 botones que voy a poder cambiar cómo se van a distribuir los datos dentro de esas celdas, ¿vale? Porque vayan centrados. Bien, también en ese apartado tengo la opción de marcar la dirección del texto. Es decir, por defecto el texto se escribe de izquierda a derecha, pero puedo modificar ese comportamiento. Vamos a insertar nuevamente el texto alfabeto griego dentro de la tabla, pero en este caso vamos a hacerlo en una columna aquí a la izquierda. Vamos a insertar la columna, insertar a la izquierda. Vamos a combinar para que sea una única celda. Y vamos a copiar el texto dentro. Vale, por defecto, el texto, como hemos dicho, lo distribuye de izquierda a derecha, pero si me vengo a disposición y le doy a dirección de texto, cada vez que hago clic voy a ir alternando entre las diferentes disposiciones, es decir, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de abajo a arriba y nuevamente de izquierda a derecha. Vale, en este caso, como vemos, la alineación dentro de celda me ha cambiado. Vamos a centrarlo. Por ejemplo, vamos a reducir el tamaño, todo lo que nos dejen. Y como me ha cambiado el tamaño de las columnas, vamos a distribuirlas para que vuelvan a estar distribuidas uniformemente y estaría. Bien, también en este apartado tenemos la opción de márgenes de celda. Es decir, las celdas, por defecto, no todo el área de la celda es imprimible, puede contener texto. Si nos fijamos, el texto comienza a escribirlo no justo en el borde, sino que deja un pequeño espacio.
¿vale? Y a la derecha nos pasaría igual. Si intentamos reducir el tamaño de la columna, vemos que también nos va a dejar, hemos dicho que el tamaño de la palabra es lo que determina el ancho mínimo, pero no llega hasta el límite. Vale, como eso viene dado por lo que se llaman los márgenes de celda. Por defecto, tenemos que aquí las vemos, por defecto las tablas no tienen márgenes superior ni inferior. Eso lo podemos ver cuando seleccionamos el texto. Cuando seleccionamos un texto vemos que el texto llega justo hasta el borde. Y tienen 1,9 milímetros de margen izquierdo y derecho. Bien, lo podemos cambiar. Vamos a seleccionar las celdas, por ejemplo, y podríamos, por ejemplo, quitar el margen izquierdo y derecho. Si lo quitamos, veremos que ahora el texto ya comienza justo en el borde. Vale, y a la derecha nos pasaría igual. Igual que hemos quitado esos márgenes, podríamos aumentarlo, por ejemplo, también para el superior e inferior. Si ponemos un margen, superior e inferior, veremos que esto va a ser área no imprimible, área de margen. Las últimas opciones que nos queda por ver son todas las relativas al diseño o la apariencia visual de la tabla. Todas estas opciones se encuentran en el apartado Diseño dentro de Herramientas de tabla. Word ofrece una serie de estilos de tabla prediseñados para aplicar estilos fácilmente a nuestras tablas. Simplemente desplegamos el desplegable que tenemos en la parte central, seleccionamos un estilo y se aplicaría a toda la tabla. Cuando aplicamos estilos sí que es conveniente indicar si tenemos alguna fila o columna especial. Eso lo hacemos en la parte superior y izquierda, en opciones de estilo de tabla. Y en concreto deberíamos indicar si la primera fila corresponde a un encabezado, como es el caso, entonces lo marcaríamos y nos lo va a marcar diferente. Si la primera columna es diferente a las demás, que también sería para este caso, por ejemplo, que también la va a destacar. Y si la última fila o la última columna, por ejemplo en el caso de que se muestren totales o similar, también si fueran diferentes. Aquí también podemos marcar para seguir mejor la información de las diferentes filas de la tabla, por ejemplo, que las marque con bandas para distinguirlo mejor. Si queremos aplicar un estilo de tabla personalizado, en lugar de recurrir a los estilos de tabla prediseñados que proporciona Word, podemos hacerlo manualmente. Para ello hay que tener en cuenta que un estilo de tabla en Word está formado por dos elementos. El primer elemento será el color de fondo que tengan cada una de las celdas de la tabla y el otro elemento será el borde que tienen esas celdas. Modificar el color de fondo de una celda es muy sencillo. Sencillamente seleccionamos la celda o las celdas cuyo color de fondo queramos modificar. Una vez seleccionados, nos vamos aquí a sombreado y escogemos el color que queramos. Cambiar el borde es un poco más complejo. En primer lugar, hay que destacar que el estilo de borde tiene tres aspectos. Hay que tener en cuenta tres aspectos. El primero sería cómo es la línea del borde. Por defecto es una línea continua, pero es una línea punteada, rayada, doble o otras opciones. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es el grosor de la línea. ¿Vale? Y finalmente, el color que va a tener esa línea. Por defecto, Word nos incluye una serie de estilos prediseñados aquí en estilos de borde, pero también podemos aplicar nosotros nuestros propios estilos, por ejemplo, la línea rayada, más gruesa y de color a medio oscuro. Bien, cuando aplico un estilo de borde, si nos fijamos, ha cambiado la forma del cursor.
Ahora el cursor es un pincel y con eso lo que me está indicando es que puedo pintar con él. Para aplicar para ello simplemente me coloco encima de un borde, pincho, arrastro y se aplicará el estilo que yo tenga seleccionado, se aplicará a los bordes sobre los que haya pasado. ¿Vale? De esta forma pues es muy fácil aplicar estilos de borde a toda la tabla. Vale, para salir de este modo, sencillamente con la tecla escape, volvemos al cursor normal. En cualquier momento, teniendo seleccionado el estilo de borde, podemos volver a dar al botón copiar borde y volveré a tener disponible el pincel para pintar los bordes. La otra opción para pintar los estilos de borde sería, vamos a coger otro estilo, por ejemplo, el azul. Desmarco esto. Vale. La otra opción sería seleccionar las celdas cuyos bordes quiero modificar. Me voy aquí al botón bordes y aquí tengo diferentes opciones de borde. Bueno, pues los bordes inferior, superior, izquierdo. Entonces, según el borde que seleccione, es al que se aplicará el estilo. Por ejemplo, si aplico borde superior, si me pongo en borde superior, va a afectar al borde superior de toda la selección. Por ejemplo, bordes internos solamente afectará los bordes internos de la selección. Y así con todas las opciones. Llegado a este punto, también hay que destacar que cabe la posibilidad de que no queramos que se imprima un borde. Hemos visto que hay una opción que pone sin borde. Es decir, estilo sin borde. Marcar esa opción lo que haría sería quitar ese borde. ¿Cómo lo vemos visualmente? Ese borde que no se va a imprimir. Bueno, pues visualmente son los bordes que vemos con este punteado. Vale, esto me sirve, cuando vemos este punteado, me sirve como guía para saber los límites, para conocer los límites de las celdas, pero estos bordes no se van a imprimir. Tenemos la posibilidad en disposición, tenemos la posibilidad de, aquí en ver cuadrículas, de desmarcarlo y nos quedaría la tabla tal y como quedaría finalmente impresa. Si damos a ver cuadrículas, la mostraremos, pero como decimos, esto no se imprimirá, estos bordes no se imprimirán cuando se imprime el documento.